Señor nos hable, para que bendiga su palabra y sea Él el que nos guíe a través de ella. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias porque te adoramos a ti, por quien tú eres, Señor, porque eres el único Dios verdadero que existe sobre esta faz de la tierra y sobre el universo también, Señor. No hay otro Dios. Tú, Jesús, eres Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, gracias por este momento, Señor. Enséñanos a través de tu palabra, háblanos a través de ella, Señor. Sé tú hablándonos, no un hombre, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que podamos escuchar de tu palabra. Bendice a los corazones tristes, a los corazones que están, Señor, desesperados. Y que tu palabra venga, Señor, a traer consuelo, alegría, paz, bendición a sus vidas. No solamente en este local, sino aquellos que están a través de Señor, de la pantalla, Señor, que están escuchando en cualquier lugar. Bendice a aquellas vidas que están en desesperación, en tristeza, Señor, y que están a punto, Señor, quizás de perder toda la esperanza. Sabemos que tú eres la única esperanza para salvación. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, limpies el ambiente, limpies los aires, y que tu palabra caiga en tierra fértil. Para la gloria de tu nombre lo pedimos. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Dicen amén, hermanos. Amén. Entonces leemos el versículo número capítulo 29, versículo 18. Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional, aunque usted tiene la Reina Valera. Dice: entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. ¿Estoy leyendo ese? Perdón. Disculpe, ese no era. 29, 18 dice: donde no hay visión, mil disculpas, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Leo una vez más: sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hasta ahí, hermano, pueden sentarse, por favor. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos ido al oculista? Casi todos, ¿no? La mayoría, ¿no? Y vamos con el oculista o el oftalmólogo. Bueno, el oftalmólogo es el que nos diagnostiza, ¿cómo se dice esa palabra? Diagnóstico de lo que tenemos en los ojos, ya sean cataratas o diferentes enfermedades que afectan la vista. El optometrista es el que nos da los lentes y nos los prepara muy bonitos para que nos veamos muy bien, pero el oftalmólogo es el personaje que hace que la persona que tiene problemas con la vista, con la visión, pueda sanarse o restaurar su vista. Herman Snellen era un oftalmólogo neerlandés. Él fue el creador de este sistema para estudiar la agudeza visual de sus pacientes, dice, y determinar si tenían alguna visión sana o si necesitaban ayuda de unos lentes. El término agudeza visual se refiere a la máxima capacidad que tienen nuestros ojos para distinguir un objeto en distancia determinada. Para crear el test, Snellen estudió cuál era el tamaño de letra más pequeña que el ojo humano puede ver. Entonces, nosotros sabemos que cuando decimos tiene esa visión 20/20 es porque vemos muy bien, ¿sí o no? 20/20 significa que ve esta persona más o menos de 20 pies de distancia o 6 metros, y cuando usted va al oculista o al doctor de los ojos, le tapan un ojo y siempre le están diciendo cuál letra ve ahí, cuál letra ve allá. Y si nosotros tenemos algún problema, obviamente que ellos están dispuestos a ayudarnos, ¿amén? Porque si no tenemos la vista bien, de hecho no podemos manejar tampoco. ¿Cuántos en la noche necesitan lentes para manejar o cuando está lloviendo? Porque cuando uno, hermano, va manejando y si está lloviendo, hay mucha, hermano, neblina, o está muy fuerte la lluvia, o hay demasiada fuerte la lluvia, uno no puede manejar. Yo soy uno de ellos. Yo necesito solamente lentes cuando está en esos casos extremos. Entonces, de esa manera, hermanos, la visión que Dios quiere que tengamos una visión 20/20, aguda, en lo espiritual. Amén. Tenemos una, hermano, necesidad cada día, y sabemos que hoy en estos días muchos cristianos, hermano, tristemente, lo digo con toda franqueza, han perdido la visión espiritual. Muchos cristianos que, llamándose cristianos, hermano, cometen cosas y están cometiendo actos o cosas que les están dañando su visión espiritual y se están quedando en el camino porque no pueden caminar. De igual manera, una persona que no tiene la visión, hermano, fuerte, o no tiene la visión 20/20 aguda, va a tener problemas al caminar.
Y poco a poco, si no se cura o si no se trata, hermano, esa persona puede llegar a quedar hasta ciega. Yo de hecho conozco personas que no le toman mucha importancia a su visión y al final pierden la visión. De hecho, personas que han tenido problemas como los que son los diabéticos o enfermedades cardíacas también afecta la visión. Y de igual manera en el cristianismo, la visión que Dios quiere que tengamos tiene que ser una visión, hermano, ferviente, una visión firme para alcanzar los objetivos que Dios quiere. Pero tristemente, como le dije, muchos hermanos han perdido la visión ya. Ojalá y no sea nosotros o los que están a través de las redes sociales y han perdido la visión, pueden restaurarla hoy delante del Señor. ¿Qué es una visión? En términos simples, hermano, es la capacidad de ver más allá de lo que está enfrente de nosotros. Eso es la visión, muy simple. Pero necesitamos nosotros ahora, como hijos de Dios, como cristianos, tener, hermano, una visión especial. Porque como decía el verso 18 de Proverbios, léalo conmigo otra vez más, leí la nueva versión internacional, dice, donde no hay visión, mire cómo dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Cuando un cristiano no tiene visión, comienza a hacer cosas terribles. Y aunque llamándose cristiano, puede hacer cosas que, hermano, para él están bien, pero se está desenfrenando, se está desbocando, como quien dice. Amén. Está haciendo cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces el cristiano que ha perdido esa visión, hermano, va a cometer cosas que, hermano, van a deshonrar el nombre del Señor. Van a, hermano, a hacer una afrenta de lo que normalmente, hermano, el cristiano no debería de hacer. Sin visión nos perdemos, hermano, o nos estancamos. Vivimos siempre vidas, hermano, tristes. ¿Por qué? Porque hemos perdido la visión. Y por eso necesitamos tener una visión muy importante, una visión que nos, hermano, cobre sentido, que cobre fuerza, que cobre esperanza. ¿Para qué? Para llegar hasta la meta final. Dígame usted una cosa. Si usted realmente necesita los lentes casi 24 horas al día y se los quita, ¿verdad que se siente inseguro? Hay gente que no puede manejar si no tiene sus lentes. Igual el cristiano debería de tener una visión especial para caminar, pero esa visión viene de parte de Dios, pero tenemos que, hermanos, apropiarnos de ella, que el Espíritu Santo nos guíe mediante su santa palabra, como dice la palabra aquí, y es muy clara. Donde no hay visión, hermano, el pueblo hace cosas terribles, porque la visión que el pueblo tiene es una visión muy corta. Y ahorita vamos a analizar 3 puntos muy importantes donde Dios quiere hablarnos para que tomemos muy en serio esta visión que viene de parte de Dios. El punto número 1, ¿de dónde viene la visión? El origen de la visión. Ahora sí vaya conmigo al libro de Habacuc, por favor, capítulo número 2. Y vamos a leer unos versículos ahí también para dar paso a qué, de dónde es el origen, quién es el que, hermano, el que nos ha dado esa visión, sino solamente Dios, hermano. Y tenemos que ser conscientes de esa visión y ser responsables de esa visión también. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, verso 3, nueva traducción viviente, dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas. El Señor le dijo a Habacuc, escribe mi respuesta con claridad en tabla. Dice, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin, le dice Dios. Y esto se cumplirá. Aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia. Escuche bien esta palabra, paciencia, hermano. Porque sin lugar a dudas, sucederá y no se tardará. ¿Qué quiere decir con esto el profeta Habacuc, hermano? ¿Qué? Hermano, a pesar de las situaciones que tengamos, hermano, nosotros debemos de adoptar una visión, pero que viene de parte de Dios. Y esa visión, cuando es, hermano, adoptada, esa visión cuando es tomada en serio, nosotros vamos a avanzar claramente para adelante. Y no vamos a hacer cosas que hacíamos antes, o peor, hermano, como cristiano, no menciono, hacer cosas que no deberíamos de hacer ya, porque, hermano, tenemos una visión en Dios. Y como creyentes, como hijos de Dios, hermano, vituperar la
el evangelio, hermano, dejar en mal el nombre del Señor, eso va a causar, hermano, muchas heridas en el futuro. Por eso es necesario tener una visión, tener la visión que Dios quiere darnos. Y vamos a ver el ejemplo, un ejemplo muy importante de cómo Dios, hermano, tuvo, hermano, el deseo de poner una visión en un hombre que se llamaba Abraham. Vaya conmigo a Génesis 15, por favor. Génesis 15, versículo número 5. Génesis 15. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Entonces el primer punto es el origen de la visión. ¿De dónde viene esa visión? ¿Quién nos la da? ¿Por qué la tenemos? ¿Para qué la tenemos? ¿Qué tan importante es? ¿Por qué la tenemos que tener? Sin duda alguna la tenemos que tener porque nosotros ahora hemos conocido la palabra del Señor, y los que no necesitan tener esa visión también. Versículo número 5. Mire cómo dice ahí. A un verso 1, voy a leer desde el 1 en adelante. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, sin H, todavía no le cambiaba a Dios el nombre a Abraham. Pero mire cómo dijo Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ande sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese damesano Eliezer, dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5. Pero mire lo que dice aquí: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces, humanamente a los ojos de Abraham, hermano, él no podía ver, hermano, o muy poquito podía ver nomás las cosas que estaban delante de él, pero de la manera sobrenatural, de la manera espiritual, de la manera visionaria de Dios, hermano, Dios le impuso a él en su vida una visión espiritual que podía ver más allá de las cosas. Y eso es lo que Dios quiere en la iglesia de hoy, en los cristianos de hoy, que tengamos una visión sobrenatural, hermano, que nos pongamos las gafas o los lentes de Dios espirituales para poder ver más para allá de las paredes, hermano, porque si nosotros solamente tenemos la visión natural, no vamos a avanzar. Dicen amén. No vamos a avanzar. Y eso fue lo que le sucedió a Abraham. Abraham, hermano, tuvo y creyó en Dios y le fue contado como amigo de Dios. ¿Por qué? Porque abrazó esa visión, pero el origen de la visión venía de parte de Dios y Dios se la implementó a él y Dios le creyó a Dios. Perdón, Abraham le creyó a Dios. Entonces Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo las cosas que Dios quiere que hagamos, que obremos y que actuemos por medio de esa visión. En el libro de Efesios, capítulo 1, vaya conmigo también, en el versículo número 4. El libro de los Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 4. Entonces la visión siempre empieza con Dios, amén. Siempre va a comenzar con Dios. Siempre Dios es el que nos va a dar ese tipo de visiones, porque Dios quiere que escapemos de este mundo. Que escapemos de estas cosas que estamos aquí viviendo, que no tienen, hermano, ningún sentido. Abraham por eso tuvo que salir, porque la abrazó la visión y le creyó a Dios. Y fue, hermano, el padre de muchas generaciones. Efesios 1, verso 4. Y dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Pero mire, dice, ¿para qué? O sea, ¿para qué nos escogió? ¿Para qué nos ha dado Dios esa visión? ¿Para qué nos ha injertado en nuestros corazones a los creyentes esa visión? ¿Para qué, hermano? Para que fuésemos, verso 4, dice, para que fuésemos, dice, sin mancha, santos y sin mancha, pero delante de él. Y así fue con Abraham. Abraham se preparó, Abraham salió de su casa, Abraham salió de ahí porque creyó en la visión de Dios. Y es muy importante el verso número 18 de Proverbios. Me regreso un poquito más. El cristiano
que ha perdido esa visión va a cometer locuras, va a cometer barbaridades. Y al fin de cuentas, hermano, lo más triste, y es lo más triste, el evangelio es vituperado. Por causa de que la visión de esa persona, de ese creyente, se ha perdido. Entonces, ¿queremos conocer la visión para nuestras vidas o no, hermanos? Debemos buscarlo, mire, en su palabra, en la comunión con los santos, en la congregación. Debemos buscarlo también en oración. Debemos, hermano, preguntarle, Señor, ¿estoy buscando tu visión o no? Preguntarle a Él. ¿O estamos persiguiendo solamente nuestros propios planes? Pregúntese usted, hermano o hermana. ¿O estamos solamente persiguiendo nuestros propios sueños y no estamos persiguiendo la visión que Dios quiere que persigamos para que nos lleve a la vida eterna? En el caso de Abraham, hermano, fue un hombre que, si usted lee a través de la Biblia, fue un hombre que le creyó a Dios y mantuvo su estándar, mantuvo su fidelidad hacia Dios, mantuvo su dedicación hacia Dios. Amén. Mantuvo su estándar de cristiano, de un hijo de Dios, con todas las, hermanos, las bendiciones que Dios le había dado. Él no se separó de él. Él estuvo ahí siempre fiel a Él. ¿Por qué? Porque Él quería permanecer en esa visión que Dios, hermano, el origen que Dios le había dado para Él, y la mantuvo. Por eso Dios en estos tiempos quiere que mantengamos una visión especial como la de Abraham. Que la mantengamos, que la tengamos siempre firme en nuestros corazones. Y no persiguiendo nuestros propios planes. No digo que no hay que estudiar, amén. Hay que prepararse. Pero hay que vivir primeramente para el reino de Dios y su justicia. Dice la Biblia, lo demás ¿qué? Será añadido. Lo demás va a ser añadido. El apóstol San Pablo aquí nos recuerda en el versículo 4 que leímos de Efesios. Mire cómo dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? ¿Solamente para venir y cantar unos cánticos un domingo a la semana? ¿O venir solamente y ser cristiano de vez en cuando queremos? Pero los demás días vivir una vida desagradable a Dios. No, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la vida cristiana, hermanos. Ese es el cristianismo que hoy no se vive, tristemente. Es el cristianismo que no se puede vivir, ya no se vive. La gente lo vive como si fuera un club, como si fuera, hermano, un lugar donde ir a pasar un buen tiempo, a comer un buen taco, una buena situación de comida ahí. Pero ya no hay, hermano, el deseo de tener una visión como la tuvo Abraham, de, hermano, despejarse de las cosas del mundo, dejar su casa, su parentela y dejar todas esas amistades que le estaban, hermano, interfiriendo en la visión que Dios quería. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios, hermano, está hablando a tiempo. Porque el tiempo se está cortando. Y lo he mencionado muchas veces. Hoy estamos, gracias a Dios, en un tiempo tranquilo. Pero puede ser que ocurran cosas terribles. ¿Y dónde vamos a dejar la visión? ¿La vamos a tirar por cualquier cosa? Entonces pregúntese usted mismo, hermano, si estamos persiguiendo la visión de Dios o estamos persiguiendo nuestros planes. Piénselo. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de buscar las cosas espirituales. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. El Señor viene pronto. ¿Cuántos saben eso también? El Señor viene pronto y siempre seguimos insistiendo de que prepárate. ¿Por qué? Porque tarde que temprano el Señor va a venir. Y tantas cosas que sacan en la internet, hermano, que cuando el Señor venga en un abrir y cerrar de ojos, hermano, muchas personas se van a ir y otros van a quedarse ahí llorando, sufriendo. ¿Por qué? Porque no tuvieron la visión que Dios quería. Pero por eso hay que tener un deseo fuerte de adoptar esa visión, hermano, que viene de parte de Dios. Punto número 2. Ahora, después de adoptar, de saber de dónde viene, ¿cuál es el propósito de la visión? ¿Para qué es el propósito de la visión? ¿Se ha preguntado? El propósito es para transformar y dar esperanza, hermanos. En Jeremías 29:11, si usted me acompaña, ese es el plan, el propósito de la visión, para transformarnos, dice, y dar esperanza. Una transformación de cambiar nuestro destino, cambiar nuestra vida, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestros deseos pecaminosos
cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de sentir, transformarnos. Y no solamente eso, ahora dar esperanza también, hermano, a nuestra alma y a muchos que, hermano, nos están viendo. ¿Por qué? Porque eso se trata, esa visión, transformar y dar esperanza. Versículo número 11 de Jeremías 29:11 dice, Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces Dios tiene, hermano, una bendición para nosotros, pero tenemos que considerar muy en serio el propósito de esa visión. Considerar el propósito de cómo Dios, hermano, nos quiere que nos preparemos y exaltemos su nombre en todo tiempo. Ya lo tiene, 29:11, Jeremías. Entonces dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal. Ese es el propósito que tiene la visión, pensamientos de bien, hermano, y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Por eso, si nosotros tenemos una visión bien arraigada y sabemos lo que nos espera, hermano, sabremos que vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Amén. Incluso, un ejemplo también muy glorioso de ese espíritu transformador o de esa visión transformadora y de esperanza, la encontramos también en Génesis capítulo 37. Vaya conmigo, por favor. Génesis capítulo 37, donde vemos la historia de este hombre que siempre va a salir en las predicaciones, porque fue un hombre que tenía visión, que tenía, hermano, deseo de seguir adelante, de ser transformado. ¿Saben a quién me refiero? A José, el soñador. Mire, el versículo número 1 en adelante, capítulo 37. Esta es la historia, verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, jovencito, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, fíjese lo que dice, a su padre la mala fama de ellos. No tenían visión. Decían que eran buenos hijos y que eran cristianos. Sí, papá, Jacob, aquí estamos, aleluya, gloria a Dios. Pero por acá afuera haciendo cosas que no deberían de hacer. Acostándose con mujeres antes del matrimonio, a lo mejor hasta tomaban alcohol, o no sé, la Biblia no lo dice, pero hacían cosas tremendas. Y mire, su hermano lo veía y le decía a su padre, e informaba a José. Y muchos pueden decir, qué chismoso era José, ¿verdad? Qué chismoso era, por eso lo querían matar. No, porque tenía visión. Por eso a un cristiano verdadero, cuando usted le reprende a alguien que anda mal, no le va a decir, ay, qué bueno que me reprendiste, hermanito, pastor, hermano. Lo va a odiar, porque usted le está poniendo el dedo en la llaga. Y a la gente le duele cuando le dicen la verdad, ¿no? Y mire José, pero mire cómo dice, e informaba. Hay otra versión que dice diferente, se las voy a leer. Ahí dice el verso 2, dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Mire, voy a leer otra versión para que usted vea cómo dice esa versión. Génesis 37, versículo número 2, nueva traducción viviente, dice aquí, a ver cómo dice esta. Miren lo que dice la nueva traducción viviente. De las dos esposas de su padre, al final del verso dice, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Y se llamaban disque siervos de Dios. Pero hacían fechorías. Por eso digo, hacían las fechorías allá afuera y venían acá a la iglesia muy tranquilo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces no se trata de eso. Estamos perdiendo la visión, hermano. Ahí está muy claramente. Y vemos cómo José, si usted continúa leyendo, en el versículo número 3, como le decía, el verso número 3, si usted me acompaña, dice, y amaba Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. También ahí Jacob la regaba, ¿verdad? Que tenía favoritismo. Es como si alguno de los hermanos quiere más a alguno de sus hijos que a cada quien. Usted los hijos que tenga, si usted tiene 3,
4, 5, 2, 1, lo que sea, pero si hay siempre favoritismo, pues siempre va a haber ese desacuerdo con los hermanos, ¿verdad? Entonces, pero dice que amaba, pero ¿sabe por qué lo amaba? Claro, porque él tenía visión el muchacho. No lo amaba por otra cosa también. Lo amaba porque era honesto, sincero, un joven dedicado, un joven entregado, un joven que tenía un propósito de la visión, un joven que quería hacer las cosas bien como eran, unas cosas para transformar la vida, y no solamente de él, sino de sus hermanos, que al final de la historia, usted se da cuenta que la visión que José tuvo fue una historia que, hermano, llegó a transformar a la familia de Jacob. Por causa de la visión que nunca la perdió, siempre tuvo una visión puesta en Dios. Alabado sea Dios por ese hombre también. Y viendo, dice, y verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente, le tenían envidia. Y aquí viene, mire, y soñó José un sueño. Encima de eso, imagínense todavía ponerle como quien dice, más sal a la herida. Y soñó, dice José, un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Verso 6, y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y así como soñó, ocurrió. ¿La han leído la historia? Amén. Entonces tenía una visión bien puesta, pero porque Dios, hermano, tenía propósitos de transformar. Y hermano, fíjese, en el caso de José, todos esos sueños que él tuvo, que se inclinaba a él y todo, hermano, José sabía, hermano, él había tenido esa visión que se cumplía, pero José enfrentó situaciones difíciles. Estuvo en un pozo donde, hermano, supuestamente sus hermanos lo iban a matar. Fue esclavo, hermano, estuvo en la prisión, hermano, pero José mantuvo firme su visión, ¿sí o no? De eso se trata el Evangelio, de eso se trata el cristianismo, que tengamos un propósito en la visión, no solamente de venir los domingos y cantar 2, 3 alabanzas y saludar al hermano, irnos de lunes a viernes a sábado a vivir una vida como queramos, no, eso no se trata, la visión que Dios quiere. Se trata de que cuando vengamos aquí a la iglesia vengamos bien fortalecidos, hermano. ¿Cómo está esa visión? Hermano, caminando firmes porque vamos para el cielo, aleluya. Que cada cristiano que venga a la iglesia venga con esa, hermano, esa actitud que Dios quiere. Así como la actitud tuvo José, una actitud ferviente, firme, hermano, y saber que aunque le pasaran cosas, no bajaba la guardia. Y al final de cuentas fue para el beneficio transformador de su familia. Y de darle esperanza a aquellos hermanos que lo odiaban, hermano. Y si usted lee la historia, hermano, y se mete en la historia, es una historia gloriosa, donde uno puede hasta llorar. ¿Cómo Dios perdona a aquellas personas que, hermano, ofenden a aquel que tiene una verdadera visión? Pero ¿cómo, hermano? En el caso de José, al final, hermano, sus hermanos llegaron y se tuvieron que inclinar a él. Y él fue el segundo después de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, le dio una visión a él y José la cumplió. Y si Dios te da la visión, hermano, y la dejas tirada, o la vendes por otras cosas del mundo, por basura del mundo, ten cuidado. Porque después puede venir el castigo de Dios, o la corrección más bien. Entonces, hermano, la visión que Dios nos da, hermano, no elimina las dificultades. No las quita, ¿verdad que no? Va a haber dificultades, va a haber broncas, va a haber luchas, va a haber problemas. Pero si nos mantenemos en esa visión, si nos mantenemos firmes, hermano, anclados, Dios nos dará la esperanza de salvación. Dios dará esperanza a muchas vidas que se cambien su manera de ser, de vivir, de actuar, por medio de la visión que Dios nos ha dado. Y al final de cuentas, en la historia que leímos de José, hermano, eso benefició para sus hermanos. Eso benefició para que salieran de algunas pobrezas que ellos estaban ahí, hermano, viviendo en esos lugares.
Y gracias a Dios, lo que tuvo que pasar José, hermano, pasaron dificultades, situaciones difíciles, hermano, cosas tremendas, hermano, que estuvo encarcelado injustamente. Pero José nunca dejó tirada la visión a un lado. Porque sabían que tenía un propósito la visión. Y por eso como cristianos, agarremos bien ese propósito de la visión. Es para transformar vidas. Y para derramar también esperanza a los demás. Esperanza al que no tiene esperanza. Pero mire cómo termina la historia. Vaya conmigo al capítulo número 49 de Génesis. Dice el versículo número 49, le dije, ¿verdad? Dice el verso número 2: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Verso 2. Capítulo 47, verso 7, vaya conmigo. Dice el verso 7: también José introdujo a Jacob su padre, verso 7 del capítulo 47, y lo presentó delante de Faraón, y Jehová bendijo a Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón, disculpe. Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacobo bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José, verso 11, hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra. Mire cómo dice: en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Verso 12: y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció del hambre la tierra de Egipto, la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto, de la tierra de Canaán, verso 14, y por los alimentos que él compraba. Y metió José al dinero en casa de Faraón. Verso número 16, dice: José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas, y por asnos, y los sustentó por pan todos sus ganados aquel año. Entonces, como dice el versículo número que leímos 12, es para que usted sepa cómo José, esa visión, el propósito de la visión, transformó y dio esperanza a muchas familias. En el caso de sus hermanos, que lo trataron mal, que lo habían despreciado, que lo querían matar. Y eso es lo que hizo la diferencia en la vida de José. Entonces, lo que Dios quiere, hermanos, es que levantemos nuestros ojos a la visión de Dios. Él está obrando algo más grande de lo que imaginamos. Dicen amén a eso. Amén. Necesitamos levantar nuestros ojos al cielo para ver las bendiciones que están por venir si mantenemos el propósito de la visión. Punto número 3. ¿Cuál es nuestra respuesta en base a esos dos puntos anteriores, hermano? Lo que Dios quiere en respuesta, o nuestra respuesta, es dos palabras. Quiero que se las graben y las vamos a decir juntos, ¿ok? La primera es obediencia. Diga obediencia. Obediencia. Otra vez, obediencia. Obediencia.
La segunda es paciencia. Tengamos obediencia y paciencia. Porque como decía Habacuc lo leímos. Se lo vuelvo a leer, Habacuc 2. Entonces el Señor, Nueva Traducción Viviente, dice, Habacuc 2, verso 2, dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin. Y esto se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar. Pero mire lo que dice, espera con paciencia. Aunque haya situaciones difíciles en el caminar cristiano, haya quizás baches y que a veces tropecemos y nos caigamos, pero hay que levantarnos. Entonces, que haya en nosotros un deseo, una intención firme de no, hermano, desesperarnos, que sino trabajar con paciencia, porque el Señor Jesús vendrá y no tardará, dice la Biblia. Pero tenemos que tener paciencia. Pero no solamente paciencia, sino obediencia también. Entonces la obediencia y la paciencia, hermanos, tienen que ir de la mano. Obedecer al Señor en todos sus mandatos y tener paciencia, que tarde que temprano Dios nos dará una victoria. En Éxodo capítulo número 3, también vaya conmigo enseguidita, vemos también, hermano, como un ejemplo grande de un hombre que tuvo obediencia y paciencia por causa de esa visión que él tuvo, que Dios, hermano, le había puesto también en su vida, y la mantuvo y fue firme. Capítulo número 3 de Éxodo. Y tuvo, hermano, en el momento que Moisés, hermano, estuvo ahí, caminó para llegar al monte Sinaí, subió, pero porque confió en Dios, porque tuvo confianza en Dios, porque tuvo, hermano, esperanza de que Dios iba a obrar en su vida. Y mire lo que dice el versículo número 2 en adelante, el verso 2, capítulo 3 de Éxodo, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora, veré esta grande visión, dice. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Pero mire las palabras de Moisés, porque él mismo fue a ver, porque esa zarza no se consumía, hermano. Él estaba siendo obediente a esa visión, a lo que él estaba viendo. Y de hecho nosotros también tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo esta tarde. Amén. Lo que Dios nos está diciendo esta tarde es palabra de Dios. Dios, hermano, nos está hablando por medio de este libro santo y quiere que entendamos, que seamos obedientes y que tengamos una visión firme, 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 con paciencia. Viendo Jehová, y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, mire lo que le dijo Moisés, heme aquí. Esa tiene que ser nuestra, hermano, respuesta a Dios cuando Dios nos dice algo que hagamos. Digámosle, heme aquí, Señor. Amén. Heme aquí, Señor. Y esa es una respuesta importante que significa obediencia. Heme aquí, Señor, heme aquí. Y por eso nosotros cuando nos dicen algo que es para el Señor, podemos decir, aquí, Señor, heme aquí. Yo puedo hacerlo, yo puedo ir, yo puedo hacer estas cosas para ti, Señor. Porque todo lo que hacemos, Señor, sea de hecho de palabra, lo hacemos para el Señor. Dice Colosenses 3:23. Y el verso número 5. Viene Moisés y le dijo a Dios, y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué dice? Tierra santa es. Volvemos al punto. Si hubiera sido un desobediente, no se quita sus sandalias, pero se las quitó. Y a veces Dios nos dice a nosotros, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Y lo hacemos. Y después vamos a venir con los dientes aquí, pastor, mire, pues sí, hermana, pero no fue obediente a Dios. O hermano, no fue obediente a Dios. No tuvo una visión como la de Moisés también, de ser obediente, cuando Dios le dijo que se quitara sus zapatos, porque ese lugar era santo. Y obedeció Moisés. Mire el verso número 6. Imagínense Dios hablando con un hombre. ¡Qué bendición!
Qué bendición que uno pueda tener ahora esta bendición que tuvo Moisés. Cuando Cristo vino a la tierra, hermano, y Él murió en la cruz del Calvario, dice que el velo se rasgó, se quitó. Y era un velo pesado, era una tela muy gruesa, no se cortaba tan fácil así con tijeras. Eso significa, hermano, que ahora tenemos acceso nosotros libre, como dice la Biblia, al Padre por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos acceso, por eso podemos hablar con Él. Así como Moisés habló, que seamos obedientes a lo que Dios nos está diciendo, hermanos. Cada domingo Dios nos habla, lo ponemos por obra. Esa es la pregunta, question mark. Entonces la obediencia, hermano, con este caso, mire, verso 6, como le dijo Jehová, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. De esos tres o esas cuatro personas que mencionó, ellos también tuvieron una visión y la cumplieron. ¿Por qué? Porque fueron obedientes a lo que Dios quería hacer en sus vidas. Entonces Moisés cubrió su rostro, verso número 6, tuvo miedo de mirar a Dios. Por ahí dicen, ¿verdad?, los historiadores, que si uno mira a Dios uno se muere, ¿no? No se puede. Pero tenemos al Espíritu Santo, que podemos vivir con Él, convivir con Él, estar con Él, con el Espíritu de Dios, y no morir, sino vivir. ¿Por qué? Porque vamos a ser obedientes al Espíritu de Dios y vamos a tener paciencia para que Dios nos ayude a seguir adelante y vivir una vida agradable en estos tiempos donde cada día hay más apostasía. Cada día las iglesias se tornan, hermano, en lugares, clubes, como lo mencioné, lugares donde se hacen locuras, hermano, cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso hoy en día cuesta encontrar cristianos con verdad, cristianos obedientes, misionarios que amen primero a Dios antes que a su propia vida. Como decía el Señor Jesucristo, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué decía? Tome su cruz, ¿qué? Sígame. Señor, hoy no puedo tomar la cruz. En 3 semanas sí puedo. Hoy no. Señor, que tengo un compromiso. Que el Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. No, Señor, pero primero voy a vender unas propiedades que tengo allá. No. O sea, primero yo. Y al último, si tengo tiempo, el Señor. Y por eso el cristianismo de hoy cuesta, que no se encuentran muchos. Porque es fácil ir a una iglesia, ¿o no? Es fácil ir a una iglesia cristiana, aplaudir, cantar y gozarse y ofrendar y diezmar. Eso es fácil, eso es sencillo. Cantar, hermano, saludar al hermano. Pero tener una visión, vivir una vida que a Dios le agrade, eso no es fácil. Y tirar, hermano, la toalla, hermano, pues también no es tan fácil. O sí es fácil, pero así como José, vuelvo a José, él no la tiró porque fue obediente también. Entonces, la obediencia significa, escuche bien, alinear nuestras acciones, alinearlas, alineamiento de Dios. No lo que yo diga, no lo que yo crea como cristiano, no lo que a mí me parezca mejor. Es que me parece mejor eso, pastor, me parece mejor eso, pero ¿le parece bien a Dios? Entonces, alinearnos, hermanos, significa que obedezcamos a Dios en todo lo que Él desea que nos dé, las cosas que Él nos esté diciendo que hagamos. Incluso cuando no entendemos todo, la paciencia significa también esperar su tiempo perfecto. En el caso de Moisés, él obedeció y también fue un camino largo, lleno de obstáculos, ¿sí o no? Lleno de obstáculos, no fue todo muy de color de rosa, también tuvo que vivir una vida difícil, pero no quitó la vista de la visión en Dios. En Gálatas 6:9, vaya conmigo. Se nos anima a hacer cosas buenas en Gálatas. Como cristianos tenemos nuestra responsabilidad de responder a Dios. 6:9 de Gálatas. 6:9. ¿Ya lo tenemos? Amén. Miren cómo dice Dios. Por eso
En obediencia y paciencia tenemos que mantenernos aquí. Y aquí Dios nos habla al creyente, no al no creyente. El no creyente no hace estas cosas, hermano, porque no las hace. Pero el creyente debería de hacer estas cosas. Miren lo que dice. No nos cansemos. No nos cansemos, dice el Señor. No nos cansemos. Pero no nos cansemos ¿de qué? ¿De trabajar? No, dice, no nos cansemos. Dice, pues de hacer bien. Porque a su tiempo, dice, segaremos. Pero mire cómo dice, si no, desmayamos. Eso significa paciencia. Tarde que temprano, hermano, estamos sembrando, estamos segando, y de repente Dios nos da la bendición. Y esa es parte de la visión que Dios quiere que tengamos, como dice el tema de hoy. Esa es la visión que Dios quiere que tengamos, hermanos amados, no de otras cosas. Nosotros un día, los creyentes, estamos, hermano, determinados, si es así, de irnos al cielo con el Señor. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Yo creo que nadie se quiere ir al infierno, aquí nadie. ¿O sí? ¿Verdad que no? Queremos irnos al cielo, pero tenemos que mantener una visión firme. Cuando usted vaya a hacer cosas que no agradan a Dios, deténgase y diga, ¿esa es visión para Dios o para mí? Deténgase. ¿Estamos dispuestos a obedecer y esperar en Dios? Amén. ¿O queremos apresurar la visión con nuestras propias fuerzas? ¿Verdad que no? Esos 3 ejemplos que pusimos. Y no solamente ese, también si usted puede notar el caso del apóstol San Pablo en el verso que leímos de lo que es nuestra visión, nuestra serie que tenemos, que es el verso 9 del capítulo 18. De hecho, mire, no lo busque, se lo leo yo. Dice, entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo. Mire, ¿cómo le dijo a Pablo? Dios le habló a Pablo en visión y le dijo, Pablo, no temas, sino habla y no calles. Entonces ahí Pablo tenía que hacer, hermano, obedecer y tener paciencia de las cosas que le iban a ocurrir. Entonces, como cristianos, tenemos que tener siempre nuestra disposición para agradar al Señor. La visión de Dios es un regalo precioso, ¿sí o no? Pero tiene el origen en Dios, en Él. Pero el propósito de Él es para transformarnos y darnos esperanza. Esa es la única, hermano, visión que Dios quiere que tengamos, para transformarnos y darnos esperanza. Y no ser los mismos, hermano, cristianos, muchas veces mediocres de por años, sino que seamos diferentes. Que le entreguemos la vida al Señor Jesucristo. Que honremos el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él tuvo una visión grande. Él, cuando vino aquí en la tierra, no andaba con jugarretas. Él andaba haciendo la obra de Dios, de su Padre, con una visión, hermano, súper, hermano, diferente. Él pensaba en las cosas eternas, no las materiales de este mundo. Y eso es lo que el cristiano de hoy necesita adoptar, agarrar, tener. Que tengamos esa visión que Dios quiere, hermanos. Y le aseguro que vamos a ser cristianos victoriosos. Amén. Vamos a ser cristianos victoriosos, cristianas victoriosas, hermanas que van a estar siempre, hermanos, con una actitud, hermano, gloriosa, una actitud fuerte, a pesar de las situaciones difíciles que vengan a la vida, así como le vinieron a José. Pero José no pagó mal por mal, al contrario, les pagó bien por mal. Les pagó bien por mal a sus hermanos. Miren, los dio de comer a todos, a su papá y a sus hermanos. Ya me imagino, hermano, los hermanos comiendo, ¿ah? Qué vergüenza. Exacto. Pero él estaba ahí porque en él había obediencia, esperanza para aquellos que necesitan. Porque la visión nunca la perdió. La visión la tenía bien puesta ahí. Y a nosotros, hermanos, nos van a hacer de todo. Lo que el enemigo quiere es que perdamos la visión. Le van a hacer cosas, van a hablar mal de usted, le van a tener trampas, su familia no lo va a querer, sus hermanos no, sus propios hermanos, todo eso. Pero, ¿por qué, hermano, no mantener la visión como la mantuvieron esos hombres que estaban ahí? Que a Moisés, hermano, le dijeron que había matado a un egipcio, pero él siguió, él no se desanimó, él dijo, está bien, lo hice, pero mantengo una visión y quiero tener una comunión con Dios. Y de eso se trata, hermanos, el Evangelio.
Entonces, la visión de Dios es un regalo precioso. Les invito, hermano, que cada uno reflexione. El propósito de Dios es darnos esperanza en este mundo tan difícil. ¿Cuál es la visión que Dios ha puesto en tu corazón, hermano? ¿Cuál es tu visión? Tal vez a restaurar tu familia, servir en la iglesia, alcanzar a otros para el Señor, o simplemente vivir para su gloria, sea lo que sea. No lo dejes, hermano, a la deriva, no la dejes a la deriva. Al contrario, que esa visión te mantenga firme en cualquiera sea el aspecto que tú quieras, hermano, cumplir esa visión de Dios. Servir, hermano, en una iglesia, trabajar para el Señor, rescatar al perdido que anda allá, hermano, en el mundo de drogas, de drogadicción, hermano, de prostitución, de tantas cosas. Que esa sea nuestra visión y que lo hagamos, que lo cumplamos. La visión de José fue esa, hermano, llevar a sus hermanos a otro nivel, porque estaban viviendo vidas difíciles donde escaseaba la comida, pero gracias a Dios, por medio de los sufrimientos, José mantuvo la visión, hermano, y bendijo a muchas generaciones. De igual manera, nosotros tiene que ser así. Y como Abraham, José y Moisés, confía, hermano, que el Dios que les dio a él esa visión es fiel para cumplirla en nosotros. Que su visión nos guíe hoy y siempre, hermanos, amén. Que la visión de Dios siempre nos guíe. Comenzando mañana, el lunes, que usted comience con una nueva visión. Si el Señor, aquí estoy yo. La palabra me habló ayer que es parte de que tú comenzaste la visión en Abraham. Después, Señor, tú quieres que tengamos un propósito en esa visión. Y al final también que tengamos una respuesta de nosotros para ti, para ser obedientes, con paciencia y caminar de tu mano, Señor. Y no desesperarnos, sino ver, Señor, cada día que donde no hay camino, tú vas a abrir camino, Señor. Porque Él abre camino donde no hay camino. Pero que mantengamos eso, hermanos. Porque al final de cuentas, hermanos, un día vamos a dar cuentas al Señor también. Pero qué lindo de estos hombres que transformaron vidas. Porque su visión, hermano, los mantuvo firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Que a nosotros también nos mantenga esa visión firme hasta el final. Que pase lo que pase. Y lo más importante, que no dejemos en mal el Evangelio del Señor. Sino al contrario, como decía Gálatas en el 6, verso 9, dice: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. Aunque la gente nos haga el mal, usted no se canse porque usted tiene una visión diferente. Dios le ha impuesto algo diferente a usted. Y los que no tienen esa visión es porque todavía no tienen una relación con Cristo. Todavía no tienen una comunión, hermano, firme con el Señor, una comunión íntima con Jesús. Por eso Jesús quiere en estos tiempos que tengamos una comunión con Él para tener una visión, hermano, sobrenatural de los cielos y que podamos ver con los ojos divinos y no con nuestra mente humana. Porque el día que tenemos esa, hermano, comunión con Dios, con el Espíritu Santo, que leemos su palabra, que nos entregamos a Él, nuestras vidas van a ir transformándose. Ya no se va a sentir el mismo. Cuando empiece la alabanza, usted va a sentir la presencia de Dios y va a empezar a sentir que quiere llorar. ¿Por qué? Porque tiene visión de lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero siempre si nos mantenemos fríos ahí, hermano, indiferentes, estamos ahí, estamos con el teléfono, estamos con el chicle, no hay visión todavía. Pero que Dios nos ayude, amén, hermanos. Cierre sus ojos, por favor. No los abra. Mantenga ahorita unos minutitos ahí. Y solo examine lo que Dios habló. Que esa visión, hermanos, que Dios quiere que la grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Bien grabada. Bien grabada. Que esté súper grabada esa visión, para que Dios nos ayude a transformarnos, a convertirnos en hombres de bien, mujeres de bien,
personas de bien. Que podamos nosotros también, incluso en tiempos difíciles, en tiempos de tormenta, de luchas, de dificultades, donde hay enfermedad, donde hay quizás escasez, como decía la alabanza, pero que eso también sea parte de la visión de no desmayar. Esa es la visión que Dios quiere que tengamos como iglesia para estos tiempos, para este 2025, para estos tiempos de apostasía, para estos tiempos de necesidades profundas en la vida de los hombres. Dios quiere que mantengamos una visión sobrenatural, divina, santa, perfecta, pura, que nos va a llevar a dimensiones grandes y que nos van a llevar a lugares donde nunca nos imaginamos estar. ¿Por qué? Por causa de ser obedientes a Él. No queremos obedecer a nadie más que a Jesús. Si la gente no quiere obedecerlo a Él, es su problema de ellos. Si quieren hacer cosas que van en contra de las cosas del Señor, es su problema de ellos. Ellos darán cuentas a Dios. Pero nosotros queremos ser obedientes y pacientes, porque al momento vamos a cegar. Pero dice Pablo, pero si no desmaya. Así con los ojos cerrados, no los abra, manténganlos cerraditos todavía. Habrá alguien que en este momento quisiera entregarse al Señor Jesucristo por primera vez, que nunca lo ha entregado, su vida, que tiene quizás, no tiene esperanza, pero Dios está aquí para tomarlo en cuenta, para perdonarlo, para salvarlo, para darle una nueva vida. Si hay alguien aquí, puede levantar su mano con toda confianza. O alguien que se ha apartado de los caminos del Señor y que no tiene la visión, o la dejó a un lado, la dejó tirada. También reconcíliese con Dios. Es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Es tiempo de ponernos a cuentas con Él. Pero si no lo hubiese, considérelo. Son dos cosas que son importantes: obediencia y paciencia para Dios.